Les doy la bienvenida a este conversatorio denominado Miradas Latinoamericanas sobre Gestión Cultural y Arte Público, que hemos organizado quienes conformamos Arte y Acción. La idea aquí es contarles que hemos reunido a 4 artistas de diferentes lugares de Latinoamérica con la intención de que en este espacio en particular nos cuenten acerca de su experiencia en propuestas artísticas que han hecho de ellos, artistas que se han vuelto gestores para trabajar con comunidades, de modo colectivo. Ellos son Guillermo Fernández Villa de Uruguay, Elisabetta Gabriel de Ecuador, Alejandro Orlando de Argentina y Claudelino Basibuki Balbuena de Paraguay. Arte y Acción es un equipo de gestoras y gestores culturales dedicados a la difusión, la capacitación en la gestión y el asesoramiento en diseño e implementación de políticas culturales con mirada federal e inclusiva. Y en esta oportunidad estamos acompañando la realización de la 10ª edición de Arte más Arte, la Feria de los Artistas, que se realiza en la Norpatagonia, en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Voy a ir presentando en particular a cada uno de nuestros invitados y luego voy a darles la palabra para que ellos puedan responder a... Elisabetta Gabriel vive en Ibarra, Ecuador. Es licenciada de Artes Plásticas, docente investigadora en Educación Artística y Pedagogía del Arte. Se ha formado en diversas disciplinas artísticas como la cerámica con artistas de Surcorea, así como también en metodologías participativas y artísticas para la intervención comunitaria, y también en comunicación intercultural con enfoque de género. Tiene una fuerte trayectoria en muralismo y arte público en diversos países. Su trabajo en general está vinculado a la identidad, la memoria y los derechos humanos. Entre su producción podemos mencionar muestras en su país, Ecuador, y en Europa. Reportajes fotodocumentales artísticos e interculturales latinoamericanos para la revista digital Consentido y también otras publicaciones. Claudelino Balbuena es artista plástico y GIR, gestor cultural, promotor de arte y cultura indígena. Vive en Paraguay. Ha expuesto obras a nivel internacional y nacional en lugares como Europa, Italia, Francia y Argentina. Promotor de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, promotor jurídico. Ha participado en procesos de construcción de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas. Ingresa a la función pública en la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay en el año 2009, desde donde ha realizado diversas acciones de promoción y fortalecimiento de la cultura indígena y representado a la institución en instancias interinstitucionales e intersectoriales desde su cargo de técnico de la Dirección de Interculturalidad y Asuntos Indígenas. Guillermo Fernández Villa es director artístico de Contra la Pared. Es uruguayo, artista urbano con más de 10 años en experiencia a nivel local e internacional en proyectos socioculturales, muralista, ilustrador, historietista, animador 2D, coordinador de espacios de creación artístico infantil y adolescente, y actualmente es el director de proyectos de Contra la Pared en Uruguay. Ha sido invitado a encuentros de muralismo en Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Italia, India y Sudáfrica. Alejandro Orlando es artista plástico, dibujante, pintor, grabador y muralista de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, en Argentina. Coordinador del movimiento artístico Arte más Arte en la región Comahue, en la Patagonia Norte.
Con muestras individuales, desde el año 1985 ha participado también en salones de pintura. Ha recibido premios regionales y nacionales a su obra, pero también a su tarea como gestor cultural. Desde 2017 se ha dedicado de manera intensiva a la pintura mural y al mural en esgrafiado, con un fuerte contenido social e histórico, y ha participado de numerosos encuentros en el país. Va entonces nuestra primera pregunta, pensando en el arte como este espacio que nos permite recibir una traducción de la realidad de manera sensible, y también sentir que el arte forma parte de la cotidianidad. Podemos verlo si ingresamos a los sitios de estos artistas que hemos invitado, porque todos ellos tienen, además de un fuerte compromiso social, una búsqueda estética e identitaria con la comunidad que ha quedado como dueña de su obra, ¿no? Pensando en la obra mural, que al transitar uno en cualquier ciudad, la pintura mural, la obra realizada en la calle, el arte urbano, hace que no solo sea una cuestión estética, sino que haya un mensaje presente que genere que frenemos, que lo incorporemos, que nos interpele. Hemos pensado, en principio, pedirle a cada uno de nuestros invitados que cuente cómo ha sido el camino que lo ha llevado de ser artista visual a transformarse en gestor cultural para generar proyectos artísticos y culturales colectivos o en comunidades. Le damos la palabra a Elisabetta. Muchas gracias por este espacio. Creo que son necesarios estas prácticas, ¿no? Como para comprender también lo que estamos haciendo y lo que hacen en otros contextos territoriales. Un saludo fraterno también al proceso de Arte más Arte. Creo que vienen ya afianzando su temática en cuanto a la organización de propuestas en su lugar, ¿no? Soy Elisabetta Gabriel, soy artista visual, muralista, ceramista y grabadora también. Empecé aproximadamente en el 2006 a estudiar artes y pues prácticamente el camino ha sido difícil, lindo, y también he ido entendiendo que mientras vas aprendiendo el contexto de cómo te enfrentas al espacio público, se podría decir, o cómo entiendes cómo evoluciona tu estilo, también a la par has tenido que entender los procesos de gestión cultural, ¿cierto? Porque una cosa es de pronto ir por la vida entendiendo cómo vamos caminando a partir de nuestro estilo, buscando estrategias, de pronto buscando espacios donde evidenciar nuestro proceso, pero también entendiendo que cómo buscar los recursos también, ¿no? Cómo empiezas el tema de la autogestión, que también es importante, y para mí, pues, y para mi colectivo, desde aquel entonces, pues, ha sido difícil también entender este tipo de tareas y enfrentarte a lo que es de pronto la ciudad, de pronto la comunidad, tienen formatos diferentes, ¿no? Donde nosotros podemos entender que no todo funciona de la misma forma, y trabajar con comunidad a nosotros nos ha permitido entender desde ahí, pues, tratar la autogestión, ¿no? Entonces, empezar por puntos, creo, muy pequeños ha sido como un eje principal para que podamos entender que poder escribir un proyecto más grande de pronto para una ciudad, y también yo considero que es como muy necesario la investigación y un poco la teorización de lo que estamos haciendo, también para vincular al espacio abierto, ¿no? Entonces, eso también nos ha permitido trabajar en proyectos y propuestas culturales, ¿no? Que eso ha evidenciado también en nuestros trabajos y en nuestro proceso, pues, una infinidad de laburos, se podría decir, ¿no? De trabajos, de contextos frente a los territorios donde nos hemos desarrollado, ¿no? Entonces, en sí, la gestión cultural de pronto ha sido un poco difícil hasta entender cómo de pronto camina, cómo se mueve,
a veces es complejo también, pero esas pautas, de pronto ese proceso nos ha dado como, o nos ha puesto en evidencia de cómo también nosotros, perdón, actuamos frente a los procesos culturales, ¿no? Porque también se nos vienen como a veces propuestas muy pequeñas, aprendemos, también pueden venir propuestas como grandes, donde ya desarrollamos como una economía como que puede articular a mucha gente, y eso ha permitido también pues que cada una de esas experiencias haya sido como un proceso bonito, ¿no? Bien significativo, ¿no? De entender cómo nosotros nos mantenemos y resistimos frente a las propuestas artísticas y a lo que también nosotros queremos gestionar, ¿no? Nuestro fuerte, se podría decir ahí, es el tema de la autogestión y trabajar en comunidad, ¿no? O sea, de pronto con los líderes comunitarios, por ejemplo, con las mayoras, con los mayores, entendiendo que vamos a enfrentarnos a un territorio diferente y entendiendo sus mecanismos también, ¿no? Sus mecanismos como pueblo, como comunidad, y también ellos son como la oralidad presente cuando de pronto nosotros vamos desde otro contexto a, a entender cómo es ese pueblo, cómo es ese lugar. Entonces, si hay como una reciprocidad en gestión, creo que ahí se va articulando cada una de las cosas de una manera grupal. Y eso creo que nos ha permitido nuevamente como empoderarnos de todos estos procesos. Y yo creo que también aprender a la par, porque no solo es que vas a un lugar y solo vas a dejar cosas, sino que la comunidad también va aprendiendo de prácticamente de tus pasos, de tus prácticas también. Y yo creo que ahí vamos haciendo como una gestión cultural comunitaria, también creo que eso también es importante. Le damos la palabra a Guillermo Fernández Villa de Uruguay. Buenas, bueno, muchas gracias por esta instancia. Como opinaba Elisabetta, me parece súper importante que se den este tipo de encuentros. En lo personal también me parece una oportunidad de enriquecer también mi experiencia, así que también les agradezco también por este tiempo a todos los que participan. Soy artista urbano, se puede decir que ahora es lo que me estoy dedicando. Pero es un proceso también que inicia desde el dibujo y que me fue como llevando por diferentes espacios. En la ilustración me encontré o sea, empecé haciendo ilustración, haciendo historieta, bueno, y en ese proceso de querer vivir de eso, buscar la rentabilidad de la historieta, fue que me inicié, si se quiere, a esto de entrar en el mundo de la gestión, ¿no? Del ser como autogestión, autodidacta de alguna forma, ¿no? Buscar los medios propios. Y en esto como que aprendí mucho, bueno, a entrar en concursos, entrar en eventos, a conocer otros profesionales, y ahí como que de alguna manera también me fui nutriendo bueno, de cómo tenía que hacer. Pues bueno, una historieta, por lo menos en ese entonces, no era solo dibujar, sino tenía que buscar imprenta, tenía que buscar un montón de otras cosas que... el estar bueno, Uruguay es un país bastante chico, o sea, para lo que es cualquier tipo de producción. La historieta también, o sea, el mercado de la historieta en Uruguay era muy complicado, si bien estábamos ahí iniciando el proceso, en realidad lo complicado de desarrollarse acá era, bueno, te tenías que ir a Argentina o algo por el estilo. Entonces, o sea, me vi bastante como, lo vi muy dificultoso vivir de la historieta, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que dejé, o sea, como que abandoné, o sea, después de haber participado en un proyecto que de alguna forma fue donde me introduje al trabajar de forma colectiva con las comunidades, a entrar en un proceso creativo con comunidades. Después de esa experiencia como que desistí el tema de la historieta y bueno, me dediqué más a otras cuestiones más de diseño, más empresarial si se quiere, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda, bueno, de vivir de lo que nos gusta, aunque no sea lo que realmente nos gustaría hacer. Y después, o sea, después de darme también como de alguna forma como la insatisfacción de no encontrarme realmente produciendo, o sea, si bien estaba siendo sustentable,
no estaba haciendo cosas que me gustaran realmente, ¿no? Y fue así que llegué a pintar en muros, o sea, con un proyecto muy de barrio, o sea, que se dio en mi barrio, se llamaba Recreando nuestro barrio. Bueno, yo aporté desde mi lugar a nivel de gráfica, de diseñar la gráfica y bueno, pintar un muro, pero muy desde el lugar, o sea, no desde una formación, ¿no? O sea, no es que me estaba formando como muralista también. Entonces, era muy desde la experiencia. Entonces, volver a retomar esas ganas fue que ahí de alguna forma surge Contra la Pared, ¿no? O sea, de hecho, el nombre Contra la Pared literalmente para mí fue de haber trascendido una crisis a nivel de identitaria de querer ser ilustrador y no poder vivir de la ilustración. Bueno, Contra la Pared, o sea, realmente estar contra la pared y contra la pared encontrar la solución. De alguna forma, porque fue pintando una pared que se abrieron otras ventanas, otras formas de interactuar y de hacer de alguna forma más viable la expresión, ¿no? Porque está, a diferencia de la historieta, era dibujar, entintar todo un proceso para que alguien lo lea y te diga que le gusta o no. Esto ya era más inmediato. Dibujabas, te gustaba o no, ya lo tenías medio al toque. Y ahí como que fue como muy orgánico también mi proceso, ¿no? O sea, de ir experimentando con la comunidad, casi que compartiendo el proceso creativo, ¿no? De alguna forma fue lo que me vinculó a lugares, a organizaciones, a posibilidades de viajar, porque también para mí realmente viajar era casi que imposible en un momento. O sea, fue cuando empecé a utilizar mi arte o mi capacidad de mediar, no sé, un mural o una pintada por una estadía o, no sé, o te llevas al lado o te pagan poco, pero te sirve para pagarte y llegar a otro lugar. Me empezó a gustar esto de poder intercambiar, de poder realmente, o sea, yo ya ahí veía como que el arte de alguna forma me estaba sirviendo como moneda de cambio, ¿no? O sea, y de conocer otras personas de otros países, que yo acá, mi barrio es un barrio periférico de Montevideo, o sea, también era muy tranquilo, o sea, no es que estaba en el centro de la ciudad, que tenía mil opciones, no sé, bueno, no sé si mil opciones, pero más opciones que la que tenía en el barrio. Y bueno, de alguna manera mi proceso viene como por ahí, ¿no? O sea, de entender que para generar ciertos productos había que relacionarse, había que aprender sobre gestionar, también sobre observar otros saberes para saber cómo relacionarse, ¿no? Muchas veces yo, o sea, me interesa trabajar con otros para aprender cómo hacen eso, para saber después cómo relacionarme con las personas que saben hacer eso, que a veces es medio complicado, ¿no? O sea, a veces uno trabajar en lo colectivo eh, lo hace un poquito complejo el no tener ese tiempo, ¿no? De observarse, de ver cómo el otro hace también, de dejar así, erremos, ¿no? O sea, aprender de las y los otros y con el otro, la exacto lo que otra, decía. ¿no? Esta Uh-huh. es lo que más nos enriquece en el trabajo colectivo, en el trabajo en equipo, que sería el término que está de moda hoy, ¿no? Le damos el lugar entonces, gracias Guillermo, vamos a escuchar a Claudelino Balbuena, que también vive en el interior, digamos, él vive ahora en la capital, pero viene de una ciudad del interior de Paraguay. Yo soy Claudelino Balbuena, mi nombre es indígena, yo soy indígena de un pueblo que se llama Ixir, que estoy también en el norte de Paraguay, que estamos hacia mi lugar de origen era a 1000 kilómetros de la capital Asunción, digamos, ¿verdad? La comunidad era más lejana de toda la comunidad. Y en nuestro país, ¿verdad? Digamos, nosotros somos 19 pueblos indígenas y son 6 dentro de esos que hablan en guaraní. Pero el guaraní, eso a veces la gente nos confunde, ¿verdad? Como un tema indígena. En guaraní son 6 lenguas que tienen, pero son variedades. Seguramente ustedes también ahí como Argentina puede ser que haya uno que es de Córdoba, son los porteños, cada uno tiene su tonalidad de lengua, ¿verdad? Bueno, y aparte de eso, esos 6 lenguas, los restos son otro tipo de lengua también. El mío pertenece a la familia lingüística Samuco, que es una lengua que no es guaraní también, no es guaraní,
que hablamos en nuestra comunidad. Y yo soy artista plástico, ¿verdad? Hablando un poco, generalizando esto, empecé desde muy jovencito. Mi papá fue el primer pintor indígena, ¿verdad? Que acá en Paraguay. Empecé alrededor de él cuando tenía 8 o 9 años. Siempre él dibujaba, yo miraba alrededor de él. Después empecé de eso como artista, ¿verdad? Pero siempre dibujaba, pintaba, pero dejaba mi obra ahí mientras mi papá estaba exponiendo en otros lugares, ¿verdad? Después, en el año 2007 o 2006, empecé, ya quería demostrar mi talento. Eh, en Asunción fui a recorrer, pero era difícil. Eso es lo que hablar un poco del arte no es una cuestión fácilmente, ¿verdad? Llegué en Asunción, quería irme en algunas galerías, algunos no fui bien recibido. Y bueno, y me fui recorriendo sin dejar atrás lo que era mi talento, ¿verdad? Y bueno, en un momento encontré una señora muy buena que era de Argentina. Y bueno, ella era una antropóloga de Argentina y ella me dijo, me gustó mucho tu talento, tal vez en estos momentos te podía invitar en Buenos Aires para hacerla. Y ahí fue la primera exposición que hice en Buenos Aires, no fue en mi país. La primera exposición hice en Buenos Aires, agradecido a toda esa persona que después me enseñó también, porque yo era una persona muy tímida. Ustedes saben, los indígenas no nos adaptamos rápidamente a la capital, ¿verdad? Sino que de poco a poco nos fuimos avanzando sobre todas las problemáticas que están pasando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que empecé a demostrar lo que era mi talento, me fui a exponer a mi vuelta, ya tenía más conocimiento, gracias a ella también me dio la forma de cómo expresarme, ¿verdad? Cómo poder explicar de qué significado tiene la obra. Todas esas cuestiones me enseñó totalmente y ahí aprendí, más capacidad me daba la señora de Buenos Aires. Bueno, y ahí me fui diciendo, cuando en mi vuelta a mi país, en Paraguay, empecé ya a circular, venían diarios, canales, querían hacerme las entrevistas, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y empecé como artista a demostrar lo que es mi talento. Empecé creciendo de poco a poco. Después ya empecé, aparte de esto, ya empecé ya con mis exposiciones y participé en una exposición acá en Asunción, en un lugar donde puse con varios artistas internacionales, Italia, Francia, España y otros países. Bueno, ahí participé y me llaman, ¿verdad? De repente nomás un compañero mío me dice, Claudelino, parece que tu obra ganó un premio. Yo pensaba que era que me estaban jodiendo, algo así, era una broma. Y le dije, no, no puede ser, digo. Y entonces me llaman esos europeos y me dicen, nos encantan tu obra, tienen una forma muy interesante. Bueno, me dicen, me ofrecieron, después me ofrecieron para ir a exponer hacia a su país, ¿verdad? Y de ahí empecé, cuando volví, habían proyectos, la gente me ofrecían también para poder, y me fui difundiendo lo que era mi talento artístico, ¿verdad? Después, al terminar todas estas cuestiones, como dije, también presenté algunos proyectos para poder enseñar a algunos chicos indígenas para poder levantar esta orientación, ¿verdad? Y la cosmovisión para que ellos puedan tener este talento también, de poco a poco, ¿verdad? Y ya me contrataron para poder llegar hacia la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Para poder ingresar y poder trabajar con algunos proyectos con temas indígenas. No solamente esto, también, y después no, aparte de eso también nosotros participamos también en las políticas públicas, ¿verdad? Que nos alentamos entre indígenas para poder fortalecer lo que es la necesidad, ¿verdad? Lo que está pasando en estos momentos. Bueno, y aparte de eso, bueno, nos fui como artista, nos fuimos en comunidades indígenas, en otros departamentos. Como te dije, ¿verdad? Nosotros tenemos 19 pueblos indígenas y aparte de eso, la división en lo que es la comunidad, la multitud de comunidades que hay en cada departamento, ¿verdad? De Paraguay. Entonces nos fuimos casi como 10 o 20 comunidades para poder dar talleres
artístico, ¿verdad? Para, como gestor cultural, alentador cultural, le llamamos también para poder fortalecer y lo que es la temática indígena, ¿verdad? Hay pocos proyectos, pero eso es lo que siempre dije también, uno lucha demostrando lo que es su talento, su esfuerzo para que la gente reconozca lo que es el interés y el valor que tiene un pueblo indígena. Ahora en estos momentos, como te dije, en la política pública hicimos un documento que es el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, que nos alcanzó 7 años para hacer ese documento. Ahora salió como un decreto, ya firmó nuestro presidente, y ahora nos vamos al siguiente proyecto, que es la defensa de los pueblos indígenas, que es conocimientos ancestrales, que son para proteger las obras de las pinturas indígenas, los diseños, etcétera, etcétera, varias cosas. En la próxima pregunta nos contás más sobre la experiencia y le damos la palabra a Alejandro Orlando de Argentina. Y bueno, la verdad que nutrirse de estas charlas y estas conversaciones hacen bien y bueno, y compartirlas dentro del marco de lo que va a ser Arte más Arte, que muchos artistas de la región de la Patagonia Norte vamos a compartir. Bueno, uno tiene una tarea que comenzó desde muy chico, cuando, bueno, la formación mía fue básicamente a partir de los trabajos que he ido teniendo. Empecé a trabajar de muy chico y eso me llevó a una formación autodidacta. Esa formación autodidacta digo gracias a mis amigos, porque fueron ellos con los que muchos intercambié, mucho trabajé alrededor de muchos años. Y esto, bueno, nosotros somos de la generación de que en los años 80, después de los desastres que se hicieron en toda América, quedan los años 80 con unas ganas, los finales de los 80 con unas ganas de retomar las calles, de retomar la vida después de tanto desastre y desmantelamiento de nuestros países. Y a uno le tocó, digamos, esa etapa de nuestro país y indudablemente si querías hacer algo nuevo, si querías vincularte a través del arte, la calle era el lugar, la calle en el sentido de que organizado era el lugar, porque las instituciones, los lugares educativos, las universidades, en cierta manera, estaban captadas o cooptadas por la anterior situación política del país. Esto hacía de que si querías presentar algo nuevo, indudablemente los murales, los espacios sociales, los espacios culturales barriales, las asociaciones de amigos, eran el ámbito donde desarrollarse. Entonces, ahí el arte, los paradigmas eran otros, muy distintos a los actuales. Hoy como que muchas cosas, gracias a la tecnología, gracias a la mayor información, ha hecho también de que sean los compromisos un poco más livianos también, y se ha profundizado bastante poco en lo que hace al compromiso puntual del arte. Por ahí un poco la visión que uno tiene como cuando uno se remonta a aquellos inicios del arte y de uno en el arte. Y ahí, bueno, la búsqueda siempre fue comunitaria. Entonces ahí es donde uno ha tenido la oportunidad de unir formación artística con formación política o con formación social. No es un hecho aislado la parte política y social, sino que al contrario, creemos y muy convencidos de que el arte lo hacemos en comunidad, lo hacemos desde lo social, lo hacemos desde lo que es gestionar la actividad artística. Y bueno, hemos hecho una serie de muchas actividades donde cada una de esas actividades también fueron enseñándonos
y mostrándonos el camino para seguir avanzando. Indudablemente creo que hacer arte es hacer gestión artística, es hacer gestión política, porque lo veo totalmente cargado de esos elementos, y el arte es una herramienta como para generar esos vínculos. No digo utilizándolo como sino al contrario, dándolo, cargando nuestra obra artística, nuestra obra muralística, de esos elementos que hacen a la comunicación. Cuando hay una comunicación, hay una intención. Cuando hay una intención, hay una búsqueda o un mensaje que se busca dar a nuestra comunidad. Y esto lo he hecho tanto en gestión pública como también en la gestión particular, en pintura de caballete, en pintura pública, digamos, como que todo esto ha tenido una misma mirada, ha tenido una misma búsqueda, y han sido distintos momentos en nuestras vidas. Entonces, a partir de allí fuimos teniendo necesidades y búsqueda de soluciones a determinados mensajes y determinadas propuestas que buscamos otorgar a partir del pensamiento, a partir de la búsqueda, y indudablemente eso nos ha tensionado o nos ha enviado a estudiar técnicas, procedimientos, aplicar nuevas tecnologías para realmente poder proyectar nuestras ideas y que no queden frustradas en los deseos y ni en especulaciones, sino que al contrario, hacer de lo artístico un mundo vivible, un mundo de ideas, un mundo de comunicación y de diálogo, y también un mundo del trabajo. Allí es donde hoy en día estamos poniéndole énfasis en tratar de cuidar nuestro gremio como grupo como métier, como trabajadores de una misma área. Por ello digo gremio, para que nos organicemos, para trabajar, para avanzar en propuestas que hagan a estas necesidades que hay en las comunidades de vivir con arte, de vivir del arte, que por ahí nosotros desde lo artístico y desde lo plástico, nuestro gremio ha estado bastante desatendido o poco organizado. Y ahí me parece que por lo menos los artistas aquí de nuestra región nos debemos un tiempo de organización y de trabajo, y por eso Arte más Arte viene en una búsqueda también de tratar de lograr estos objetivos. No es una exposición ni una feria donde mostramos los elementos, digamos, la cuestión artística nada más, sino que también trabajamos mucho y profundizamos en lo organizativo. Así es como empecé haciendo mi trabajo de lo social, y hoy continuamos en esto como gestores, pero como gestor artista, digamos, con un motor puesto en el arte y con una proyección puesta en la gestión. Eso sería, en síntesis, digamos, lo que pensamos. Muchas gracias, Alejandro. Nosotros, a medida que nos escuchamos, podemos observar que están compartiendo a través de sus miradas un montón de cuestiones en común, en las que podría enumerar la búsqueda, la conciencia del crecimiento personal a través del trabajo colectivo, el compromiso y el rol que tiene, el compromiso de cada uno de ustedes y sus grupos de trabajo en arte, y el lugar que ocupa el arte en la cotidianeidad, y el rol tan fuerte que tiene para ayudarnos a comprender la realidad,
a entender, a mirar la realidad y a mirarnos, conocernos, ¿no? Poder, a veces amablemente y a veces no tanto, poder reconocernos a nosotros dentro de nuestra comunidad, a través de las propuestas artísticas, poder visibilizar un montón de cuestiones que aparentemente están planteadas desde discursos mediáticos, con otras miradas, con otras intenciones, con otras búsquedas. La próxima pregunta tiene que ver con, en realidad no es una pregunta, es pedirles que cuenten la experiencia de este trabajo en comunidad, este trabajo colectivo que han llevado adelante. Le damos la palabra a Elisabetta. Bueno, mi experiencia, voy a hablar del colectivo Cupacha, un colectivo muralista de acá de la ciudad de Ibarra. Nosotros empezamos aproximadamente en el 2005, al salir de las aulas, se puede decir, porque estudiamos en un tecnológico, y pues empezamos a muralear. Salíamos a las comunidades, pero de pronto no tanto con esa acción de lo que vamos a hacer, sino que tontamente buscando como paredes para entender, intervenir en la pared, ¿no? Pero ya cuando se genera un tema de conciencia, a partir más o menos del 2010, nos sale un proyecto a nosotros de pintar 2 provincias, que acá es Imbabura y Carchi, son provincias al norte del Ecuador. Cuando nos sale intervenir comunidades en este espacio, nosotros empezamos como a entender a dónde vamos, hacia dónde nos dirigíamos, y un poco a generar investigación a partir de los lugares a donde íbamos a pintar. Entonces, en cada uno de nosotros, porque éramos un colectivo de 4 chicos, vamos generando esta conciencia importante, ¿no? Ya no la tenemos de tan chicos de que solo es ir a pintar un muro, sino que también es como ir a dejar un legado importante y vas a trabajar con pueblos y nacionalidades. Entonces es como que también ya tienes como un poco de cultura cultural, se podría decir, donde ya no estás pintando por pintar, como de pronto lo hacíamos antes, ¿no? Como al empezar, de pronto es normal para ciertos artistas, ¿no? O de pronto no hay como esa conciencia como muy amplia, ¿no? Hacia dónde estamos dirigiendo como nuestro arte. Entonces la propuesta Cupacha pues empezó este tiempo, aproximadamente unos 3 a 4 meses que nosotros entramos a la comunidad, vivimos ahí, y cada vez que íbamos a un lugar nos quedábamos una semana, y nuestro sistema de vivencia con este sector era pues prácticamente generar una asamblea con las personas adultas mayores, con diferentes gremios, se podría decir, de la localidad, con grupo de jóvenes, con niños, con organización de mujeres, donde en la asamblea generábamos a través de la oralidad un boceto hablado, digámoslo, ¿no? Entonces nosotros jamás llevamos como un boceto ya establecido desde casa, sino que lo construimos ahí a partir de la palabra. Esto a nosotros nos permitió entender que los lenguajes se pueden aproximar y los lenguajes se pueden trabajar colectivamente, ¿no? Claro, bastó mucho tiempo para entender todo este proceso. Entonces nosotros empezamos a generar este tipo de asamblea para que nosotros podamos como evidenciar a partir de toda la identidad de cada sector, y de alguna forma bosquejar algo como muy simple, ¿no? Entonces, esto nos permitió también a que nosotros aprendamos, como lo dije anteriormente, a la par, y cuando posteriormente estábamos en el mural, nosotros íbamos construyendo a partir del paisajismo, claro, empezamos por el tema del paisaje, y al momento de construcción la gente se acercaba y pues nos señalaban ciertas cosas en el mural que de pronto se identificaban con algún objeto, o de pronto con alguna mancha, o con algún, yo qué sé, algún personaje del sector. Entonces nos decían ciertas características, o que de pronto había cosas que había que involucrar al muro, o de pronto nos llevaban a su casa y nos invitaban a que de pronto veamos
algún objeto que tenían ahí para que lo podamos plasmar, ¿no? Entonces se volvió un tema de que nosotros compartimos muy al extremo, se podría decir, porque mientras vivíamos en una de las casas de las personas que nos adoptaban en el momento, también teníamos la posibilidad de recorrer el pueblo, de ir a tal organización, de tomar fotos, de ir, yo que sé, a ver el paisaje, de salir a pasear con las personas que de pronto nos llevaban a conocer lugares y de pronto volver al muro y plasmar toda la experiencia, ¿no? Y así fue en cada pueblo, ¿no? En cada pueblo, en cada territorio, donde nosotros aprendimos como realmente el valor para nosotros del muralismo comunitario, ¿no? Bueno, mi introducción en lo colectivo ya venía de antes, de proyectos anteriores también. Bueno, me viene resonando muchas cosas de las que vienen contando todos los compañeros y compañeras. Y en esta construcción de lo colectivo fui aprendiendo también que, si bien, o sea, es el reconocimiento de poder trabajar con otros, ¿no? O sea, eso siempre, que las cosas que se logran en colectivo siempre terminan teniendo un distintivo que lo hace único también, ¿no? Y estas diferentes experiencias también de trabajar con gente, yo siempre digo que yo conozco a las personas trabajando, o sea, cuando comparto un proyecto, o sea, me es muy difícil decir quién es tal solo por, bueno, preguntarle cómo está todos los días, ¿no? O sea, necesito como interactuar y también en este proceso de crear, porque hay esta cosa también de la creación de lo personal, ¿no? Es como el proceso creativo para mí tiene como de alguna forma una cuestión de desnudo, ¿no? De encontrarnos en un lugar donde nos estamos como de confianza, ¿no? De generar lazos de confianza. Eso también me resonó mucho con lo que venía hablando Elisabetta de su experiencia con la conoce el arte, y para mí me generó como en esto de abrirse a nuevas personas, nuevas experiencias, desde un lugar de respeto, de aprender realmente, ¿no? De valorar que todas las personas tenemos algo para enseñar también, ¿no? O sea, algo para compartir sin decir, ah, yo tengo esta experiencia y es mejor, ¿no? Sino realmente tener la posibilidad de humildad de alguna forma de compartir lo que se tiene, ¿no? Y a mí eso me generó como el interés sobre todo de pensar el proceso creativo como una forma también de llevar un estudio, ¿no? O llevar una investigación, o llevar, o sea, algo que ayude a otras personas de repente a tomar una medida un poco más, no sé si justa la palabra, pero por lo menos más aproximada a las necesidades de ese lugar, ¿no? O sea, que la experiencia creativa también puede llegar a generar otro tipo de relación entre las comunidades, ¿no? Y eso, de alguna forma, cuando empezamos a juntarnos en el colectivo con Contra la Pared, que en realidad es un colectivo que surge de manera también muy orgánica, de compartir un proyecto con colegas que no habíamos trabajado nunca, y ahí poco a poco fuimos sumando experiencias y hasta el punto que, bueno, ahora estamos trabajando en un lugar, en un barrio acá en Montevideo, que también se inició desde el intercambio, desde trabajar en conjunto un espacio abandonado, bueno, en parte abandonado, porque en realidad es un espacio que ya lo estaban trabajando, había un emprendimiento a punto, se llama, que era un gimnasio, en su momento era solamente un gimnasio y una cancha y un salón de fiesta. Y a través de empezar a hacer como un intercambio de pintar el espacio, ellos nos habilitaron, o sea, vieron que el lugar era muy grande y que podíamos de alguna manera aportar al proceso de recuperación de ese lugar. Y entramos a eso, a ver como la relación laboral más como una relación de pensar, bueno, ustedes tienen este objetivo, ¿no? De entender hacia dónde iban, ¿no? Y de alguna manera aplicar también estas cuestiones de los procesos comunitarios, de las necesidades que tenían y que teníamos nosotros, y ver también no todo tanto como de un lugar solo económico o material, o nos falta esto, sino, bueno, tratar de generar actividades también para con el barrio, por ejemplo, ¿no? O sea, de contacto con otras instituciones, otros lugares, otras comunidades. Nos permitió como ver esto de
de cómo ir gestionando esas como proyectos personales y necesidades personales a algo que nos permitiera de alguna forma dar como algo a la comunidad, algo que nos permita seguir creciendo, ¿no? O sea, y en esto, bueno, con el centro a punto, que era una, por ejemplo, es una fábrica de vidrio que empezamos también en época de pandemia, empezamos a pensar, bueno, cómo podíamos reestructurar. Hicimos nuestro taller, instalamos nuestro taller ahí del colectivo, y ahí para también tener como una especie de punto de partida, ¿no? Para poder interactuar. Porque, también hay todo un tema en esto, ¿no? Que es la rentabilidad, ¿no? De un proyecto. Cuando ya, bueno, queremos hacer cosas cada uno, pero a su vez el todo tiene que tener una visión común y buscar la forma de que eso sea rentable, porque también hay otras emergencias también, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, para nosotros era muy difícil pagar un alquiler, ¿no? Entonces, bueno, podíamos mejorar, les permitió relacionarnos con los que estaban alquilando el lugar. Bueno, no pagamos un alquiler, pero generamos cierta mejora en el espacio. Y esa lógica fue la que hasta el día de hoy, de alguna manera, si bien ahora también estamos queriendo, ¿no?, aportar económicamente, pero desde la convicción que es de inversión, ¿no? O sea, no ver lo económico simplemente como una ganancia, sino como un recurso más, ¿no? Y tratar de que eso nos permita generar una infraestructura que nos pueda permitir, no sé, evolucionar también y ser eh, sustentables, autosustentables, porque es ver la crisis como una oportunidad también de cambiar. Y todo eso se fue dando a través de proyectos que hoy de alguna manera convergen en este espacio, ¿no? En este espacio que se está reutilizando, que es una fábrica de vidrio que ya es abandonada, ¿no? Desde lo artístico, no solamente, ¿no? Porque en este espacio, por ejemplo, funciona hoy en día un gimnasio, una cancha de fútbol, un salón de fiesta, hay un bar también, que el bar surgió en plena pandemia, en la necesidad de querer vender comida para tener un ingreso. Eso también fue bien interesante, ¿no? O sea, lo que empezó siendo un proyecto de gastronómico, terminó siendo un bar que ahora se llama El Barco, y bueno, por eso la idea de jugar con lo marino, y por lo menos en lo personal fue una de las experiencias más enriquecedoras a nivel técnico, por ejemplo, porque sin duda la posibilidad de que el trabajo sea colectivo y con con el eje puesto en la creatividad, es que es posible transformar, y no solo transformar los espacios urbanos a través del arte urbano, sino también transformar la cotidianeidad de cada uno de nosotros, pensando también en poner una fuerte impronta en lo identitario, ¿no? Vos hablás de Montevideo, del barco, del puerto, ¿no? Nosotros que vivimos lejos de ahí lo asociamos de esa manera a cierta identidad montevideana. Elisabetta, que nos habla del norte de Ecuador y de poder encontrar identidad o reconocer cierta identidad, tanto en la comunidad como en ellos como colectivo artístico. Y le damos la palabra a Claudelino Balbuena, en Paraguay, que trabaja sobre la puesta en valor de la identidad de los pueblos originarios. Perfecto. Y sí, la verdad que no es fácil el rol lo que tomo, ¿verdad? Como artista, gestor y promotor jurídico, ¿verdad? Esos tres roles no es fácil, porque el tiempo de la pública es otro rol, y el parte jurídica es otro, y el parte artístico, digamos, ¿verdad? Son tremendo trabajo, pero hay que darle tiempo, porque uno quiere una forma de cómo expresarse, tiene que ir avanzando sobre estas temáticas, digamos.
en la Secretaría empecé también viendo el mecanismo a través del arte, ¿verdad? Ver para poder trabajar y irme en otras comunidades indígenas, que es otro pueblo. Entonces, adaptando el arte, me fui dando talleres a los niños para hacer tipo unos libros chiquitos para que esos libros, a través de eso también pongan su nombre, su identidad y la forma a qué identifica. Porque ahí, como dijo un abuelo indígena, ¿verdad? Cuando perdemos una planta, perdemos una identidad, perdemos una lengua y perdemos varias cosas, ¿verdad? Entonces, el rescate cultural, digamos, es esa importancia porque a veces se va acabando, hay cosas muy desapareciendo de poco a poco, ¿verdad? Los animales silvestres, los bosques, algunas plantas ancestrales, ¿verdad? Que existían ahora se está desapareciendo. Entonces, esas cuestiones como cosmovisión indígena, veo también a través de eso, agarro lo que es el arte, mezclo en eso también lo que es mi pintura y aparte también, como parte promotor jurídico, estudié un poco los derechos, ¿verdad?, de los pueblos y aparte de las leyes nacionales para poder aplicarle también, ¿verdad?, en la pintura también, para la gente tenga algunas ideas y la cosmovisión indígena para que respeten sobre esas cuestiones, ¿verdad?, culturales y artísticas, ¿verdad? Y después de ahí me fui avanzando también cuando terminé este trabajo con otras organizaciones, me fui, ahora la última exposición que estoy haciendo es El Grito del Pantanal. Habla sobre la deforestación, los incendios, la contaminación de todo ambiente, ¿verdad? Entonces, esa exposición estamos trabajando, interactuando y llevando en cada departamento, ¿verdad? Cada departamento de nuestro país. Tal vez más frente podíamos llegar en otro, digamos, en Argentina o en Uruguay o en Ecuador para exponer estos tipos de obras, ¿verdad? En esas cuestiones como sensibilizar y visibilizar lo que es la cosmovisión indígena. Gracias, Claudelino, y ojalá que la próxima edición de Arte más Arte ustedes puedan estar de manera presente. ¿O no es así, Alejandro, Orlando? Sí, sí, con mucho gusto que anden por la República de Zapala, que queda en la mitad de la Patagonia. Y bueno, comentándole lo que nosotros hacemos de acá de Arte más Arte. Arte más Arte nació en el año 2014, como lo conocemos, en una situación donde habían pocas alternativas, una gran invasión artística y una gran invasión cultural, sobre todo el tema de la imagen, de muchas imágenes provenientes europeas básicamente, pero también con imágenes de otros países, y nosotros ante semejante invasión y tal quietud, nos encontrábamos muchos talleres y muchos artistas haciendo más o menos la misma cosa todos, ¿no? Entonces allí fue donde nos decidimos empezar a juntar, cosa de que ya que estábamos todos haciendo una misma cosa, por ahí si nos pudiéramos apretar, puede que del conjunto salga otra alternativa. Y así fue que surgió Arte más Arte. Arte más Arte que se fue desarrollando paso a paso, primeramente a nivel local, con los talleres y los pintores y grabadores de mi ciudad, después los de mi provincia, después los de la región, y después, como todos tenemos amigos en otros lugares, también los fuimos involucrando, porque los amigos también son parte de las cosas que uno hace a diario y sobre todo de manera artística. Entonces, nos fuimos desarrollando en todo lo que es nuestra región del Comahue, una región que pudimos hacerla desde el mar, desde la zona, desde las grutas en Río Negro,
hasta la cordillera donde estábamos nosotros, digamos, de este a oeste de la Argentina. Y bueno, y esto fue, digamos, pasando por todas las localidades, y esto fue un paso a paso. Acción, reflexión, búsquedas, errores, aciertos, todo eso nos fue generando cada uno de los peldaños en los cuales hemos ido pisando para ir con este colectivo que es Arte más Arte. Entendiendo desde lo artístico, básicamente, donde uno pone el motor, de que el arte no surge de las individualidades, sino la gran mayoría de los artistas han surgido de movimientos y de grupos de artistas, ¿no? Si todos revisamos los distintos artistas, todos, en cierta manera, fueron generados por grupos de artistas, ¿no? No es que hoy en día el mercantilismo nos ha planteado desde lo individual tendríamos un éxito asegurado, y no es que me ponga en contra, pero sí desde la experiencia le puedo decir que desde lo colectivo es ahí donde seguramente vamos a empujar todo y vamos a ir subiendo peldaño a peldaño. Por eso, en un momento que nos encontrábamos todos haciendo más de lo mismo, creyéndolo, inclusive una parte de hacer más de lo mismo es creer que uno es diferente al otro, y cuando uno tiene una perspectiva, toma la mirada desde más allá, encuentra que en cierta manera el conjunto es más o menos homogéneo. Entonces, que eso nos sirva de pie, nos dijimos que eso nos sirva de piso para hacer nuevos pasos. Y a partir de allí, crear para creer fue un eslogan que nosotros utilizamos, crear para creer y creer para crear, ¿no? Dos condiciones, ¿no? O sea, generar propuestas para ampliar los horizontes, pero también creer de que podemos llegar a nuevos horizontes, ¿no? Entonces, en el conjunto uno va generando el aliento y a su vez va recibiendo el aliento de los compañeros, y eso nos ha hecho generar una inversión cultural en nosotros, también en el Estado municipal, en el Estado provincial, porque generamos una propuesta y generamos una demanda. Entonces, indudablemente, empiezan a aparecer las soluciones. Entonces, ahí nuestra búsqueda de lo político, o sea, generar la demanda, digamos, crear para creer, y a partir de esa demanda vamos empezando a buscar las soluciones. Una de las soluciones es que Arte más Arte ya va por su 10ª edición. El año pasado éramos 75 artistas en manera simultánea, haciendo 20 murales en 20 ciudades distintas, en 10 provincias, más 10 murales que se estaban haciendo en mi ciudad. Ahora estamos en esta semana de Arte más Arte, somos 45 artistas que nos vamos a convocar aquí en la ciudad de Zapala, que vienen compañeros de distintos puntos del país. Y bueno, esas son parte de las soluciones que vamos en esto de crear, vamos generando y que se pueden ir dando. Pero Arte más Arte se congrega básicamente sobre 3 ejes. El que nos organicemos, el que provoquemos este tipo de situaciones, estas charlas, que nos conozcamos, que veamos las cosas en común. El tema 2 es que nos capacitemos, porque no tan solo hay imposibilidades afuera, en el medio donde uno tiene que ir a convencer y a mostrar, sino también tenemos incapacidades internas, por ahí fichas que tenemos nosotros puestas de que con el arte esto no va a funcionar, de que no se puede profesionalmente vivir de esto, hay una serie de propuestas que a través de la educación o de la cultura de cada uno las hemos venido recibiendo. Bueno, revertir esos elementos dentro de nosotros, que es a través de la capacitación. Y el tercer tema es
asesorar y trabajar en la gestión cultural para aquellos gobiernos, instituciones y aquellas personas que toman decisiones por nosotros, que por ahí Claverino lo debe saber bien, gente que toma decisiones por nosotros desde nuestras vidas y que por ahí no tienen gran capacitación en lo que hace a nuestro medio. Entonces, ahí nosotros no tenemos que estar ausentes. Ahí festejo lo de Claverino, digamos, de estar presente, porque cuando se toman las decisiones, si no estamos, a veces no existimos. Entonces, porque es más fácil, digamos, ya venimos en América, venimos de una larga historia de los ausentes. Entonces tenemos que justamente nosotros desde el arte generar los presentes. Y ahí me parece que ahí tenemos un compromiso de militancia y de trabajo diario. Por eso es lo que tratamos de congregar en Arte más Arte. Crear para creer y creer para crear. Eso sería. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Elisabetta. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Claudelino, por este encuentro, para empezar a conversar acerca de... Digo empezar porque en definitiva me imagino que todo el tiempo fueron pensando, nos quedamos cortos, queremos escuchar más, queremos intercambiar más, pero sobre todo haber podido recorrer algunas cuestiones en común, como fundamentalmente esto que planteaban de aprender a la par, de pensar en estos espacios colectivos como crecimiento y a la vez como a través del arte como herramienta transformadora de la realidad, dejar huella, pero sobre todo sentir que fue una construcción en la que se estuvo de acuerdo en intentar comunicar algo que nos haga reconocernos. En este mundo imagen en el que estamos invadidos por imágenes de todo tipo en el mismo mundo en el que nos imponen imágenes y determinaciones y características a las que tendríamos o deberíamos responder, están los artistas, justamente los y las artistas, que están aquí para transformar la realidad de modo sensible, para ayudarnos a digerirla, a comprenderla y sobre todo a revisar, a ayudarnos a revisar nuestra mirada de la realidad y revisar esta posibilidad, este término que está de moda, ¿no? La deconstrucción de nuestra propia mirada, porque es muy probable que en esta mirada que tenemos cada uno de nosotros haya muchas imágenes que han sido impuestas y tener esta posibilidad, esta libertad de elegir nosotros cuáles son las imágenes que hablan de nosotros, en las que permiten que nos reconozcamos en ellas y sobre todo pensándolo en términos de comunidad. Nuestro agradecimiento entonces a nuestros invitados, a la Organización de Arte más Arte y la Municipalidad de Zapala por incorporarnos a la grilla. Arte y Acción es un espacio que intenta ayudar a repensarnos y asesorarnos dentro de la gestión cultural. Tenemos un agradecimiento especial a Soledad Guerrero y a Florencia del colectivo Licuado de Uruguay, a Tania Quevedo Valencia de Ecuador, a Luz Aldívar de Paraguay. Agradecidos entonces a quienes nos han ayudado a encontrarnos con estos 4 artistas que compartieron su experiencia, sobre todo su mirada acerca del arte público, acerca de la gestión cultural y han compartido desde diferentes lugares de Latinoamérica su mirada. Elisabetta Gabriel de Ecuador, Guillermo Fernández de Uruguay, Claudelino Balbuena de Paraguay
y Alejandro Orlando de Argentina, nos despedimos y les agradecemos enormemente este encuentro. Pues yo creo que este es un proceso importante y pues hemos compartido muchas experiencias y esperamos que a futuro pues podamos que esas experiencias vivirlas personalmente y pues felicitar, ¿no? Felicitar, necesitamos como este tipo de encuentros y poder encontrarnos para conversar de nuestras anécdotas y procesos culturales. Un abrazo fraterno desde Ecuador y un gusto conocerles a ustedes. Muy agradecido con esta oportunidad de compartir con ustedes. Realmente convencido de que este es un camino en el que el arte creo que tiene esta cuestión de trabajar la conciencia y ser consciente de las diferentes realidades. Es importantísimo para el pensamiento, para la convivencia. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, felicitarles también a que sigan y esperemos que podamos encontrarnos en un abrazo en la próxima. Y la verdad también agradezco muchísimo este espacio, Arte más Arte, ¿verdad? Y a todos los coordinadores de este gran equipo y estos grandes artistas presentes, ¿verdad? Es un placer conocer la gente de Uruguay, Argentina y Ecuador, ¿verdad? Que siempre también estas nuevas ideas, intercambio, nuestro conocimiento, y ser artista es una cuestión, es una maravilla, digamos, ¿verdad? Nosotros vemos esos colores como una maravilla en todos los países, ¿verdad? Y la importancia de esto y darle fuerza, ¿verdad? Fuerza a todo y le mando un fuerte abrazo desde Paraguay a todos los coordinadores y a todos los artistas que están acá presentes. Muchísimas gracias y fuerza. Bueno, muchas gracias por compartir. La verdad que, bueno, abrir los brazos para abrazarlos. Aquí vamos a estar generando esto de Arte más Arte. Es una parte del todo que somos como americanos. Así que la alegría de encontrar coincidencias más allá de las distancias, esto nos genera que también podamos poner propuestas en común y podamos tener objetivos en común. Esto nos alienta a pensar en ello, ¿no? Así que un abrazo a todos, un abrazo a los que hicieron posible esto, a La Haya, y bueno, y allí por el trabajo, por el arte y por el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias, le damos el agradecimiento especial a Laura, Ariana y Gustavo, que son nuestra técnica hoy de arte y acción desde Argentina, con la intención de que se hayan sentido cómodos compartiendo la experiencia y agradeciendo a quien nos está viendo, esperando que haya sido también de su agrado. Hasta pronto.